que no quede nada. Bueno, voy a poner Con respecto a las parejas, pequeño. No, lo vale más no. Muy bien. Bueno, pues no sé, el otro día estuvimos hablando de un tema ahí tangencial, pero muy importante. Estábamos hablando de cosas de religión. Y el día anterior se suscitó una conversación, un debate, bueno, bastante fuerte, que realmente era, bueno, yo lo digo como un debate metodológico, es decir, alguien propuso como tema interesante el tema de la existencia histórica de Jesucristo. Es decir, si Jesucristo había existido o no, que es un tema ya tradicional, claro. Yo recuerdo haber visto ese tema, bueno, hace 60 años, cuando yo era estudiante en Madrid, en los libros de Rey Marus, del final del siglo XVIII, ¿no? Y entonces este asunto pues es una cuestión discutida constantemente, pero que es asunto de especialistas, claro. De especialistas porque, pues como pasa, el otro día poníamos como ejemplo de lo de Bernardo del Carpio, ¿verdad? Pues eso, es una cosa de especialistas. Y entonces el primer interés es ver por qué alguien lo niega, por qué alguien lo afirma, es decir, ¿no? Y sobre todo la consecuencia que pueda tener el afirmar o negar para efectos de una evaluación o un juicio sobre la religión cristiana, en este caso, ¿no? Incluso se podría pensar, vamos, es una hipótesis, también ayer la barajamos, me parece, se podría pensar que quien niega, vamos a decir ya psicoanálisis, ya, vamos, pero que tampoco creo que está muy fuera de lugar, que quien niega de un modo terminante y fanático la existencia de Cristo es porque teme que hubiera existido. Es como si dijéramos, bueno, si hubiera existido Cristo habría más remedio que ser cristiano, luego por tanto no existió. Bueno, ese es un modo de explicar, una posibilidad que hay que interpretar. Ahora yo creo que el interés de esta discusión, y en ese sentido sí que a mí me parece que fue muy interesante, es que marca una línea de frontera metodológica, ¿no? Entre los asuntos que son filosóficos y los que todos son. Es decir, que el asunto de si existió o no existió, como cuestión de hecho, un personaje llamado Jesús de Nazaret, o como sea, si existió o no existió eso, como existió Homero, que también se discutió mucho. Homero existió, bueno, hubo una teoría de 20 años, Homero es un nombre dado al autor de la idea de la Odisea, que en fin, que un hombre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esta es una cuestión puramente científica, por muchas razones, porque trata de insertar una persona o un hecho en un contexto de hechos que los conocemos a través de los métodos propios de la historia. La importancia filosófica del asunto no es enorme. Bueno, precisamente la distinción entre izquierda y derecha hegeliana ha habido por ahí. El otro día no sacamos, pero la verdad es que ahora me acuerdo. Es decir, cuando la escuela de Hegel se escindió en derecha e izquierda hegeliana, era precisamente por esto. Es decir, los que negaban que Jesús habría sido un personaje histórico y por tanto que la religión cristiana era una religión histórica, o bien que el nombre de Cristo era una figura pues no histórica, ideal, donde la existencia histórica no tiene importancia. Y ahí surgieron pues toda la teología protestante, las cosas de Strauss, de Rey Marus, todo eso. Es decir, que es un tema hegeliano típicamente. Luego está la teología de la liberación también. Ah, bueno, porque ellos lo que dicen es que Cristo fue un revolucionario. Sí, bueno. Para desligarse de la Iglesia Católica, es decir, que también se pueden salvar. Bueno, pero eso ya no es la cuestión de la existencia. Ya, se supone que existió, pero no como hijo de... Porque claro, una cosa es que existió la figura humana de Cristo. Bueno, actualmente, por los teólogos estos, sobre todo americanos, una cosa que se ve, bueno, yo la información principalmente que tengo de esto es a través del canal de historia. Este canal de historia que de vez en cuando, no de vez en cuando, yo creo que una vez al mes o de vez en cuando, que colocan ahí unas controversias de profesores de divinidad, ¿verdad? Que son muy eruditos, ¿verdad? Y donde están tratando de esta cuestión precisamente. Y muchos, vamos, por lo que yo saco en limpio, es que ha llegado a una especie de consenso entre unos y otros,
bueno, como también pasa en España. En España pasa lo mismo, esto del verbo divino es exactamente lo mismo. Este Piñeiro que conocemos todos, ¿no? Sí, sí. Pues ha llegado a una especie de consenso, le dice, bueno, hay un Cristo de la fe, el Cristo de la fe de Adam, hay un Cristo de la fe y el Cristo histórico. El Cristo histórico es el que existió, supuesto que existiera, y el Cristo de la fe es que existió una persona que, hija de Dios, a través de la Virgen María, etcétera, etcétera. Claro, lo que se discute en todas las revelaciones es que existió el Cristo, pero que era, o que se reencarna una y otra vez, ¿verdad? Que vuelve otra vez a renacer, o simplemente que no es el Cristo de la Iglesia, que es el Cristo de otra fe diferente. Pero vamos, en todo caso, yo creo que la distinción entre vamos a ver, voy a recapitular, porque conforme has hablado te vas dando cuenta de lo que acabo diciendo. Sí, a mí se me ha ocurrido empezar diciendo que la distinción, que entre la cuestión que se discutió el otro día, si Cristo existió o no, como cuestión científica, histórico-científica, y la cuestión filosófica, que era una distinción que hacemos nosotros normalmente, pero resulta que esta distinción es la que ahora vemos que la hacían los hegelianos. Es lo mismo, es la distinción del Cristo de la fe y del Cristo de la fe en la tecnología actual, y del Cristo histórico, ¿verdad? El Cristo histórico. Y entonces, pues yo creo que, vamos, la distinción es bastante importante, es decir, no es una cosa así de menor importancia, es muy importante, pues que además luego vincula la existencia de un hecho con la interpretación de su histórico. Y en este caso, como luego resulta que incluso los que admiten, muchísimos de los que admiten la existencia histórica de Jesús, pues desvinculan la existencia de Jesús con el cristianismo, es la tesis de que el cristianismo es la cuestión del petrismo y el paulismo. Es decir, realmente quien creó el cristianismo fue San Pablo, no fue Jesús. Es más, que si Jesús hubiera existido y no hubiera sido por San Pablo y por los teólogos, no por San Pablo, pues hoy día pues Jesús sería un personaje desconocido, un personaje pues como Apolonio de Tiana, muchas veces hemos comparado, ¿no? Apolonio de Tiana también se discute su existencia, exactamente igual. Lo que pasa es que Apolonio de Tiana, como ha tenido mucha menos importancia, no fundó una iglesia, pues es prácticamente una cuestión de eruditos, ¿verdad? Y alguna vez he comparado a lo que hubiera pasado con Marx si no hubiera habido Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética fue la que estableció la importancia que tuvo Marx. Si no hubiera habido Unión Soviética y los años y años del marxismo, leninismo y el comunismo, pues seguramente hoy Marx sería para el público en general pues algo parecido a lo que puede ser Rodbertus, es decir, para historiador de la economía. Hombre, Rodbertus pues fue un economista alemán que dijo que la economía no funcionaba en la vida familiar y cosas de esas, ¿no? Pues, es decir, Marx sería un economista pues interesante para la historia de la economía, pero vamos, sin ninguna relevancia como lo tiene ahora. Yo hacía esta comparación para referirme a la importancia de Cristo y la Iglesia Católica. Que si no hubiera sido por la Iglesia Católica, Cristo sería pues como Apolonio de Tiana, eso es. Sí, esto además me acuerdo que hubo una polémica hace varios años aquí, porque yo esto lo dije una vez en una entrevista y me salió al paso Recio era un católico de latín de aquí, del instituto, que era muy erudito y muy católico, y entonces salió al paso diciendo que cómo podía yo comparar a Apolonio de Tiana con Jesucristo. Yo no lo comparaba y además éramos muy amigos, ¿eh? Digo, si yo no lo comparo, estoy diciendo que si esto, entonces lo otro, ¿no? Es que Apolonio de Tiana fue un personaje casi contemporáneo de Cristo que hizo cosas tan extrañas como Cristo, o más todavía, ¿no? Por ejemplo, la bilocación. Estuvo a la vez, no me acuerdo bien, estuvo a la vez en Metaponte y en Atenas, por ejemplo, estaba a la vez, convertía el agua en vino, en fin, hacía todas las cosas más raras imaginables, ¿no? Tuvo una serie de discípulos, es una vida muy parecida y está traducida recientemente hace 20 años, ¿no? La vida de Apolonio de Tiana por Nigidio Fígulo está traducida en los clásicos estos de Gredos.
cualquiera lo puede ver, que es una vida muy interesante, bueno, muy divertida, ¿no? Pues entonces, claro, la existencia histórica la existencia histórica de Apolinar de Triana es una cuestión puramente de eruditos, de eruditos, arqueólogos y filólogos y demás. Lo que pasa es que no tiene una importancia posterior, tiene una importancia para la historia de las ideas, ¿no? Ahora, la importancia de Cristo no, porque claro, Cristo existía o no existía, fuera San Pablo o San Pedro, lo cierto es que dividimos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, con eso está dicho todo, ¿verdad? No se puede minimizar. En el momento en que decimos antes de Cristo y después de Jesucristo, ya está dicho todo, durante siglos y siglos, ¿eh? Y nos hemos educado durante siglos y siglos en toda nuestra civilización, en cambio no decimos antes de Apolo y después, eso es de manera que toda la importancia es extraordinaria. Y claro, filosóficamente también es muy importante porque tiene mucho que ver con la evolución de una religión. Es decir, hasta qué punto la personalidad de Cristo, como los tiene la mayoría, claro, la personalidad de Cristo pues, fue decisiva en la fe de los apóstoles y del pueblo que le vio, o bien si fue, e incluso fue decisiva en la diáspora, porque el cristianismo sobre todo llegó a Roma y demás a través de los judíos, como natural. Si fue realmente decisiva la persona y el culto a Cristo, ¿verdad? Es decir, si explica San Juan, por ejemplo, o los apóstoles, bueno, los evangelistas, si se explican si no hubieran conocido a Cristo o no, es un hecho también importantísimo. De Nigidio Fígulo no tenemos, de Apolinar de Triana no hay ningún evangelista. Está Nigidio Fígulo, que escribe la historia así, con mucha simpatía, pero con mucho alejamiento, ¿no? Pero los apóstoles no están identificados con él. Que tampoco se puede simplemente despachar de cualquier manera, ¿no? Claro, la famosa Aleces Logos de Orígenes, perdón, de Celso. Celso es un escritor romano del siglo II que escribió la doctrina verdadera, que se conoce a través de Orígenes, y que por cierto lo trajo don Daniel Ruiz. Por eso tengo mucho contacto con ella, porque desde que lo tradujo don Daniel hacía 50 años, ¿verdad? Y él tuvo grandes dificultades de publicarla en la BAC, y por fin la publicó con las obras de Orígenes, y luego hizo incluso una edición especial que está en la BAC. Y el obispo de Salamanca, que entonces era Bernardo Viejo, aceptó, porque la requisitoria de Celso es una cosa tremenda, ¿no? Doctrina verdadera contra los cristianos. Bueno, es una de las diatribas más potentes, ¿no? Yo no he visto otra igual, ni el Barón de Holbach, ni en esos, el famoso panfleto de Holbach, Moisés, Jesús y Mahoma, Historia de los tres impostores, que es un libro típico de aquello de la Ilustración, era un libro tremendo que leíamos nosotros ahí, y luego pues, qué sé yo, las cosas de Voltaire, los propios libros de Bertrand Russell, porque no soy cristiano, todas esas cosas, bueno, se quedan pequeños al lado del ataque de Celso. Es decir, y Celso lo da por existente, ¿eh? Celso dice que claro, pero que es un analfabeto, un analfabeto, que parece mentira, ¿verdad? Que ¿cómo te vas a fiar de la religión de estas gentes que no saben ni leer ni escribir? Es decir, que son gente pues subdesarrollada, ¿no? Es un desprecio completo desde el punto de vista de un romano oculto, ¿verdad? Le parece una cosa realmente ridícula, ridícula. Pues un poco lo que nos puede parecer a nosotros estas religiones que salen en América de los mormones y demás, o de estas cosas, ¿no? ¿Cómo vas a creer una cosa que ha dicho? No, todavía peor, vamos, ¿no? Bueno, pues nada, pues esto es. A mí se me había ocurrido hablar un poco hasta que entremos ya en materia, espabilar, si ustedes quieren, espabilar un asunto que yo he tratado, pero que no así como el animal divino se ha extendido mucho, esto no se ha extendido nada, muy poco, aunque ya lo habéis conocido.
yo no me acuerdo con qué motivo fue, me parece que fue una conferencia en León, hace muchos años. No tanto, ya ni me acuerdo, vamos a ver, aquí lo tengo. Esto es, el presente ensayo sirvió de base para la intervención en el Congreso sobre los valores de la ciencia y la cultura, organizado por el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de León, pero no dice qué año. 2000 será. No dice qué año. No sé. ¿Es los Podría valores ser. de los santos? Sí, podría ser eso, sí. Podría ser año 2000, ¿no? Por ahí, sí. Y esto, muy parecido, fue una conferencia que dio en Madrid, vamos a ver, tampoco me acuerdo, fue después de esto, pero fue parecida, que me habían pedido el tema en el Conde Duque. Sí, eso está en internet metido. Está en internet. La conferencia. Que allí me pidieron que hiciera... no sé si Está en el Basilisco publicado. ¿Está en el Basilisco? No, está en algún sitio. La religión y la evolución humana. Claro, en un libro de ellos, un libro publicado por ellos. En un libro publicado por ellos, sí. Está en el Esto fue unas conferencias que organizaba el Banco de Bilbao. el Banco de Bilbao, no sé, Santander, no sé el cuál. Banco Santander. Y que tenía, bueno, había un público de 2.000 personas, una cosa de tremenda, y querían una cosa de, y eran una serie de conferencias, y esta era sobre la evolución humana, cómo había contribuido la religión a la evolución humana, ¿sabes? Y ese me parece que era un tema general, ¿no? Me parece que era el tema general, que hubo unos conferenciantes, y generalmente, pues, por lo que me dijeron, porque nada más escuché, estuve en la mía, generalmente la religión era tratada, o por lo menos los organizadores habían previsto, pues, un tratamiento del asunto, pues, tradicional. La religión, no podemos vivir sin religión. La religión es necesaria para la humanidad, la religión ha sido fuente de progreso, todas esas cosas, ¿no? Y eso me lo pidieron a mí en esos términos. Y yo tampoco hice una exposición en absoluto, vamos a decir, volteriana, ¿no? Tipo Hobbes. Fue aplicar la teoría de los 3 estadios de la religión al asunto, ¿no? Y decir, hombre, pues depende de qué religión hable usted, ¿verdad? En la religión primaria, pues de las religiones que haya contribuido al desarrollo de la historia, es que es una parte de esa historia, claro, es que, bueno, de todas las coordenadas del animal divino. En la segunda etapa y en la tercera, pues eso, es decir, que era simplemente analizar eso, pero el asunto el otro era distinto, era el planteamiento de la cuestión es el siguiente, vamos a ver. Con motivo de la publicación del animal divino y de los comentarios y críticas que hubo, que fueron, vamos, bastante dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pues allí quedaba, sobre todo las interpretaciones que después fueron decantándose, es que la religión se había originado por un trato con los animales, los númenes, por lo tanto que había un fondo de verdad en la religión, que la religión era producto de alucinaciones, o de mentiras sacerdotales, que son las teorías clásicas de la Ilustración. La religión es un invento de los sacerdotes, las tesis de Volney, etc. O la religión es propia de una alucinación, o cosas de ese tipo, las diferentes teorías sobre esa religión, o del miedo, del terror, el opio del pueblo, esas cosas, ¿no? de más, la religión es el opio del pueblo, esas teorías sobre la religión. Con lo cual se partía ya del principio de que las religiones son superestructuras orientadas a engañar al pueblo completamente y por eso que son absolutamente deleznables y que deben ser trituradas porque no tienen ningún fundamento real. El ejemplo más típico de estas posiciones, que yo recuerdo porque además en la facultad en los años 60 o 70, en la facultad nuestra se vendían como rosquillas el libro de Volney, la ruina de Palmira, en unas fotocopias que habíamos sacado, la gente lo devoraba aquello, ¿no? En cuanto vino la transición y se hizo una edición popular de esto de la ruina de Palmira, que valía, no sé, 50 pesetas, ya no lo leía nadie, por lo menos no, estaban las pilas de libros ahí enteras, ¿no? Y entonces en aquel libro yo recuerdo una anécdota, bueno, un pasaje donde está el pueblo reunido y los sacerdotes allí en el centro de la plaza.
y entonces están los sacerdotes diciendo al pueblo, después de decir que un modo de hablar típico de la época prerevolucionaria, ¿no? Y dicen los sacerdotes, tenéis que creernos, no es que dice el pueblo, ¿por qué? Porque lo dicen los textos sagrados. ¿Y quién escribió esos textos? Los escribió Dios. Queremos pruebas, no sé qué, no sé cuánto, están así, ¿verdad? Y entonces después que arman Dios, los sacerdotes, dice, el pequeñísimo grupo de sacerdotes se retira a deliberar y dice, estamos perdidos, el pueblo está ilustrado, ¿verdad? Eso es decir, qué ilustración tenía el pueblo, ¿eh? Y también es cuando estoy hablando de la ilustración, también vaya ilustración que tenía aquel pueblo, ¿eh? Pues, vamos, ahí está, el pueblo estaba ilustrado, es decir, era anticlerical, pero vamos, ahí la religión claramente es un producto de la cabeza sacerdotal con objeto de mantener sometidos al pueblo mediante sus mentiras. Bueno, esto es una teoría totalmente normal en toda la historia que yo conozco del anarquismo, por ejemplo. La cantidad de libros que he leído de esos y de panfletos que va por esta vía. Es todo cosas de curas, de sacerdotes, de clérigos que se han inventado estas cosas para tener un motivo de dominar a los hombres. Lo del marxismo en el fondo es lo mismo, ¿no? El opio del pueblo, ¿verdad? Sobre los panfletos anarquistas hay una cosa curiosa, es que por lo visto estaban inspirados en textos protestantes contra los jesuitas, sobre todo las monitas secretas. Sí, por lo visto un corresponsal alemán en la guerra civil decía que los panfletos anarquistas estaban calcados totalmente de los protestantes, aquello que usaban para desacreditar a los jesuitas. Sí. Decía que le sorprendió muchísimo que apareciera aquello en aquel contexto. No, pues podría ser. Fernando Garrido publica La moneda secreta, claro, uno de los jesuitas y tal, pero vamos. Eso me recuerda que lo de Draper contra la religión, esto que parece que estuvo financiado por Bismarck también, sí. Contra los jesuitas. Bismarck era contra los Además jesuitas. es curioso porque defiende todo lo que se acerca a los metodistas y a protestantes en general, el Islam. Sí, por eso, sí, no es típico. Sí. Y bueno, el estudiante de enseñanza luego también. Sí. Pues también va por ahí, también. A mí me gustaría apuntar una cosa en relación con el anarquismo. Es que el tema de los anarquistas discutiendo con los católicos y demás, yo creo que yo por lo menos lo interpreto una especie de discusión en la familia. Ya. Porque yo después estuve en casa de muchos anarquistas y tenía retratos de Jesucristo allí. Bueno, sí, porque luego viene de eclecticismo, viene todo. Viene todo, sí, claro. Sí, porque luego, porque Cristo claro vende de muchas maneras, claro. No sé, por ejemplo, La religión a la plaza de todos, que era el libro aquel famoso. Sí. Es una crítica a la religión y a la iglesia, pero son cristianos. Son cristianos. Carlos Díaz. Sí, porque luego a Cristo se le despoja de sus hados sobrenaturales y queda pues como el trabajador, el obrero, el hijo del carpintero, el hombre sencillo, en fin, queda ya despojado, es el Cristo como hombre. Bueno, que luego tantas veces se han interpretado en películas de estas, ¿no? O humano, Cristo humano. ¿No? Pero claro, si fuera humano no era divino, ese es el problema, ¿no? Que el Cristo el Cristo histórico ha sido un Cristo divino, no humano. Porque si hubiera sido humano no hubiera sido Cristo, vamos, eso parece, a mí me parece evidente. Bueno, el asunto es que en el animal divino se pretendía ofrecer una teoría de la religión que no fuera puramente sociológica o psicológica. Porque en el fondo la teoría sacerdotal es sociológica. Es una casta sacerdotal que inventa una serie de patrañas con el objeto de mantener al pueblo dominado. Es una teoría sociológica, es que luego lo utilizan los políticos, para los sacerdotes con los políticos, y es el opio del pueblo. Entonces es una explicación social. Y luego la explicación psicológica, pues que es debido al terror de los individuos, que tienen miedo a quedarse a oscuras e inventan cosas de ese tipo, y luego la combinación de ambas cosas, claro, la combinación de ambas cosas. Bien, en el caso de Baudelaire, que era uno de los, en aquellos años, me refiero a los años 60 o 70, era uno de los economistas franceses de vanguardia en la interpretación del marxismo, ¿no? Pues este apuntó una teoría de la religión que efectivamente, funcionalista le llamaba él, que efectivamente se daba cuenta de que la explicación puramente sociológica de la patraña, ¿no? Y psicológica, que era muy débil, muy consistente, y entonces se le ocurrió dar una teoría
funcionalista, según la cual la religión, ciertas religiones, tenían un funcionalismo. El funcionalismo consistía no ya en el opio del pueblo, no ya en el temor del pueblo. Bueno, y entre paréntesis, ya sabemos que el opio del pueblo tenía dos interpretaciones. Una, el opio que le suministra el poder a los explotados, a los oprimidos, para entretenerles, para engañarles, y otro, el opio que toman ellos mismos para mitigar su sufrimiento. O sea, en donde ya son cómplices los propios que... Es decir, la religión entonces es un opio, por una parte administrado del poder, pero por otra parte también deseado por los propios que lo toman, o pedido incluso, para soportar las enormes dificultades y dolores de su vida explotada y demás. Bien. Entonces, Godelés lo que venía a decir es que, al margen de esto, las religiones tienen una función progresista y positiva. El ejemplo típico que él ponía era que había estado haciendo investigaciones en África Central y en América con los incas y tal. En África hay en el centro de África, pues hay unas tribus que no me acuerdo cómo se llaman, los Hondi, no me acuerdo cómo se llama aquella tribu, en donde son cazadores, van al bosque a cazar animales, ¿no? Y entonces cuando alguien resulta muerto en la caza, pues gracias a la religión, es decir, gracias a que creen que hay algún genio, alguna divinidad en el bosque, entonces van allí a matar a otro para quitar el miedo. Y entonces quiere decir que la religión aumenta la producción, más o menos. La religión aumenta la producción de caza y es progresista. Por tanto, que la religión ya no pertenece a la superestructura, sino a la base. Esa es la gran novedad de Godelés. Que la distinción está de base y superestructura, con lo cual ya eran los golpes que daban la distinción de base y superestructura. El primer golpe fuerte fue el de Stalin, con la cuestión de la lengua. Stalin dijo que la lengua no era superestructura, sino que era básica. Es decir, que era un elemento de la producción esencial. Y eso fue una revolución que hizo Stalin desde arriba, ¿verdad? Con lo cual dejó a todos los lingüistas, y esto fue a cuenta de lo de Marr, a cuenta de aquella teoría de Marr, un lingüista completamente alucinado, soviético, que sostenía que todas las lenguas que se hablan actualmente en el mundo eran las lenguas de los vencedores. Es decir, porque la lengua que hablan los vencedores, los latín, los romanos que vienen a decir, todas las lenguas son los vencedores, pero la lengua del pueblo quedó siempre sin poder expresarse. Entonces se trata, y por tanto, las lenguas eran superestructuras de los vencedores. Y había que inventar una lengua nueva, propia de cuando la revolución ya triunfase, e incluso Marr estuvo en España viendo a ver lo de los vascos, a ver hasta qué punto los vascos eran la lengua primitiva, ¿verdad? Y de la lengua primitiva de la humanidad, que él ponía en Turquía, e incluso dio cuatro o cinco voces totalmente infantiles, ¿verdad? No, pues esto era la lingüística que se enseñaba en los años 30 y 40 de la Unión Soviética, y en los años 50 me parece que fue cuando Stalin publicó aquella especie de encíclica, ¿verdad?, donde dejó todo aquello patas arriba, y entonces la lengua era básica, decía Stalin, porque si la producción humana supone el lenguaje, claro, el lenguaje cooperativo, sin lenguaje no puede haber producción humana. Argumento que por otra parte lo admiten ya prácticamente todo, o lo admitieron ya los arqueólogos, cuando establecen la correlación entre las normativas, por ejemplo, de cerámicas y demás, y el lenguaje. Es decir, sería imposible como criterio, pues que el vaso campaniforme se hubiera extendido como se extendió, si no hubiera habido al mismo tiempo pues unos mercaderes que tenían que hablar con otros, porque si no, en cuanto al comercio, no digamos en cuanto a la producción. Entonces, y el segundo golpe a la distinción de esa de base y de superestructura, que fue, a mi juicio, fue de las peores distinciones que tuvo el marxismo. A mi juicio, esa distinción, tal como se llevó en el Diamant, fue realmente letal para la ideología marxista, porque era muy burda, porque realmente todo era superestructura, ¿verdad?
La superestructura era la religión, la filosofía, el arte, toda la superestructura. Y, entonces, y la base era lo auténtico, lo genuino, lo demás eran como floraciones que caían, ¿verdad? Bien. A pesar de el famoso texto de Marx en el Grise, de que el arte griego, a pesar de que ha sido producido en la época esclavista, sin embargo todavía llega su vigor y su juventud hasta nosotros, hablando de los templos griegos y demás. Que la idea está muy difícil de tragar desde el punto de vista de la teoría de la base de la superestructura. Bueno, por la segunda fuera de Baudelaire. La religión está básica puesto que contribuye a la producción. Bien. Bueno, pues entonces en este contexto el animal divino pretendía ofrecer una teoría sobre el origen de la religión que no fuese psicológico ni sociológico, ni funcional tampoco, porque a fin de cuentas el fundamentalismo de Baudelaire seguía siendo sociológico, igual, ¿no? Sino que fuese, que tuviese una base real, es decir, que no fuese producto de una alucinación, de una patraña o de una mentira útil, ¿verdad?, sino que tuviese una base real, efectiva. Y entonces la hipótesis de animal divino, vamos, para los que no se acuerdan de ella, se basaba en subrayar, bueno, tomar en serio, como punto de partida positivo, tomar en serio la inmensa cantidad de números zoomórficos que hay en todas las religiones. Si uno empieza a mirar la religión egipcia, que allí son todos gatos y perros, exactamente, ¿verdad? Y yo qué sé, y todo lo que se quiera, y halcones y cocodrilos. Empiezas con los chinos y lo mismo, no digamos las religiones americanas, las indias, ¿verdad? Y entonces la cuestión es esta, bueno, ¿por qué hay tantos animales en las religiones? Hay muchas cosas, pero los animales tienen un porcentaje, en religión ya tardías, un porcentaje tan amplio que a veces es prácticamente el 100%. Entonces, en todo caso, en la religión lo que hay que explicar es esto, ¿verdad? ¿Por qué razón son los animales? Es decir, que esto es un hecho positivo. Pero que cuando luego se expone desde el punto de vista del animal divino, parece que ese es un hecho secundario. Si no, el punto de partida es este. Desde el punto de vista de las religiones, de la religión teológica, Dios, la revelación, lo que hay que explicar es, o cualquier otra religión, es por qué realmente son los animales. Los que ocupan prácticamente en algunas religiones el 90 al 100% del panteón. Y en otras el 80, el 50, o en todo caso, pero vamos, un porcentaje, una densidad totalmente inexplicable, desde el punto de vista teológico, lo que fuera, inexplicable. Entonces, partiendo de este hecho, la hipótesis más directa era, bueno, pues si fueran los propios animales los que habían dado origen a la religión, como esta teoría estaba ya avalada por el totemismo, de algún modo, en ciertos aspectos del totemismo, porque el totemismo cubre otras cosas también, pero vamos, en el totemismo gran parte de los totems son animales, ¿no?, que no se considera religión. Pero sobre todo, la idea de considerar la importancia que los animales tuvieron en el Paleolítico. Yo recuerdo cuando estuvo aquí Marvin Harris, que le llevamos a Ribadesella, y él es lo que le hizo tomar un poco en serio la teoría, quedó asombrado de aquellas, porque él lo citaba en sus libros, que no había visto nunca una cueva, y me dijo, bueno, pues comprendo perfectamente es decir, que para él bastaba que hubiera hecho una cuevas, que era la saciedad inmediata. Si tienes tal cantidad, vamos, para hablar desde el punto de vista iconográfico, si pasando la historia de las religiones de Egipto, de la India, empiezas a ver láminas, son todo, pues eso, faraones metidos en bocas de halcones, de cocodrilos o lo que fuera, sigues pasando láminas y llegas al Paleolítico y sigue lo mismo, la misma historia, y dices, bueno, pues la continuidad es total. Pero claro, los hombres del Paleolítico no escribían. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué era aquello? La Capilla Sixtina, como dicen algunos, eran artistas. La cantidad de libros que hay de arte que se llama de Altamira a Picasso. Yo recuerdo que hay un libro que había entonces, se llama de Altamira a Picasso. Entonces, era un libro, una historia del arte, de la pintura, donde empezaban con Altamira para demostrar que los españoles tenían mucha capacidad pictórica con Altamira, y llegaban Velázquez y Picasso, ¿sabes? Claro, como si los artistas de Altamira hubieran sido
los que pintaban Altamira o cualquier otra cosa, ¿no? O Chubet o lo que fuera, o como si hubieran sido pintores, artistas, ¿no? Entonces, había expresiones muy curiosas, por ejemplo, que se decían mucho, pero en plan metafórico. Yo he oído decir, vamos, pero hace muchísimos años, Altamira es el santuario del Paleolítico. Pero santuario del arte paleolítico, pero el santuario no tenía sentido religioso, era como una especie como la Capilla Sixtina, se decía también, la Capilla Sixtina, pero no en sentido religioso, sino como museo, como arte, como el Sancta Sanctorum, cuando se dice Sancta Sanctorum, pero sin acordarse de la religión, cuando se dice la caja fuerte es el Sancta Sanctorum del banco, ¿verdad? Es una metáfora. Entonces simplemente la hipótesis del animal divino fue suponer que la relación de los hombres con los animales con ciertos animales, claro, con ciertos animales, pues es una relación sui generis que tiene condiciones características de muchos puntos de vista y que esta pudo ser la primera relación distinta de hombres con hombres que pudo dar lugar a una relación distinta, que es la que llamábamos religión. Pues no hablábamos, por eso introducimos la terminología de númenes, porque el numen, según la denominación del Imperio Romano clásica, numen se entendía por numen un bulto, principalmente. El numen era un bulto, originariamente, era un cuerpo, un bulto que decía además faz. El bultus con V es la faz, era un bulto. Es decir, el numen era corpóreo. Y además, el numen, por ejemplo, en el animal divino he recogido muchos textos de los clásicos, ¿no? El numen, por ejemplo, una estatua sagrada, pues movía la cabeza, ¿verdad? Caput numen, ¿verdad? El movimiento de la cabeza del numen. Luego el numen se aplicó en plan poético, el numen del poeta que le inspira, ¿verdad? El numen. Digamos, esas son posteriores derivaciones. O todavía el Papa, que es cuando yo recuerdo que me decidí a poner numen como término ya técnico, cuando vi que el Papa, pues León IX, le llamaba numen numinis a Dios. El numen de los númenes, digo, no, pues ya está, y el Papa lo utiliza porque no lo vas a utilizar tú, ¿verdad? Entonces, porque el salto de utilizar numen para hablar de las religiones primarias a las religiones terciarias, claro, era el salto difícil, pero el numen numini, bien. Entonces resulta que llamamos numen a un cuerpo que tiene unas características singulares con respecto a los hombres, es decir, que no es un hombre, no es un hombre, pero tiene de algún modo características parecidas a las humanas. No es que sea una persona, es personoide, diríamos. Es decir, tiene algo así como voluntad y como entendimiento. Lo que hoy llaman los etólogos raciomorfo. Es raciomorfo y voluntamorfo, ¿verdad? Algo así. Es raciomorfo, es decir, es algo que tiene aspecto racional. Bueno, lo que se llama el católogo con los brutos, es algo racional, es decir, que los animales no son máquinas, y si son máquinas también somos nosotros, la conclusión de escape. Es decir, los animales de algún modo razonan, te entienden, te engañan, tienen con ellos una conducta etológica muy parecida al hombre con hombre, ese es el punto de partida. Entonces la etología estaba también apareciendo y ya no daba vergüenza de decir los animales, porque el animal divino apareció cuando ya habían dado el premio Nobel a Lorenz y a Timberger y demás. Es decir, cuando ya se podía hablar de estos dos animales que antes simplemente quedaba descalificado como antropomorfismo. Es decir, todavía yo, en mi vida académica, yo puedo asegurar que por los años 40, 50, decir que los animales hablaban y demás era estar un poco, ¿verdad? Porque los jóvenes entendían, pero es imposible. Es decir, que este salto lo dieron los etólogos, sobre todo por las experiencias fracasadas de los Yerkes y demás, cuando intentaron enseñar a hablar
a niños y no lo consiguieron. Entonces yo digo, no, los animales no pueden hablar, no, son autómatas, efectivamente. Era la idea cartesiana, que estaba viva, completamente viva, en el siglo XX, entre los fisiólogos y completamente viva. Y tú decías, yo recuerdo, además me acuerdo de conversaciones con católicos de medicina de Salamanca, donde vivo yo mucho con ellos, cuando cogían a los perros y hacían unos experimentos, naturalmente era casi obligado el tratarlos como autómatas para poder sencillamente aguantar el trato que les daban. Es decir, aquello era sin piedad, ¿verdad? Ni anestesia ni nada. Sencillamente cogían al perro, le cortaban, le chupaban ahí una cánula, empezaban a medir las variables que tenían, hacían experimentos que se les ocurrían cuando estábamos comiendo, y entonces aquello eran autómatas. Entonces esto le decía, no, es que el perro es inteligente, a mí no me digas cosas raras, tú eres un cura. Bien, pues claro, esto los etólogos fueron poco a poco. Quiere decir que esta cosa también conviene tenerla en perspectiva histórica porque si no se borra todo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me atreví a poner esto en público es cuando los etólogos ya habían divulgado. Empezó von Fries con las abejas, que empezaban el lenguaje de las abejas, luego después de decirlo los de Gardner y no hay nada. Y aquellas chimpancés que hablaban. Bueno, pues entonces la idea era esta. Los animales, bueno, para recordar todos, el caso del perro de San Basilio, ¿no? Que creo toda la tradición de esto. El perro que va siguiendo el rastro por un camino de una liebre, por ejemplo, y llega a un camino que se trifurca. Entonces huele el primer camino, no encuentra rastro, coge el segundo, huele, no hay rastro, el tercero, sin oler, se lanza por el tercero. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues que ha hecho un silogismo hipotético, ¿verdad? Porque ha dicho o A, o B, o C. A, no. Empíricamente B, no. Empíricamente, entonces, sin idea de razonar, pues C. Entonces, ha razonado. El perro ha razonado de un modo rápido, no ha razonado. Bueno, al margen de estas interpretaciones, pues son hechos que demuestran que la conducta pues, es muy difícil, raciomorfa, vamos a llamarlo así, porque no es una tecnología que utilizan los etólogos. Pues, es más, yo recuerdo cuando algunos paisanos de Llanes, que yo iba entonces, bueno, y voy ahora también, pero entonces, que tenía yo mucho trato con ellos, cuando se enteraron por el periódico de esto, me dijeron, ay, ¿cómo usted dice, si todos sabemos nosotros de siempre? Decía que los animales son inteligentes, coño, dije, yo soy trato con la vaca toda mi vida, y hablo con ella y demás, claro. Es decir, que me decía, pero vaya descubrimiento que ha hecho usted, ¿verdad? Si todos sabemos nosotros. Muy bien, pues así era. Y quiere decir que lo que había cortado esa tradición, esa evidencia de las gentes, de los ganaderos, de los cazadores, de que los animales es gente con lo que hay que tratar diplomáticamente, eso lo había cortado el cartesianismo. Es decir, era una pedantería académica puramente. Los cartesianos, claro, son autómatas, y entonces, si tú concedías esto a un campesino, a un ganadero, es que eras tan bestia como él, ¿verdad? Esa era una cosa académica puramente. Bueno, entonces, la idea es esta. Si los animales eran bultos, eran seres reales, físicos, cuya existencia estaba acreditada por la prehistoria, ¿verdad? Las cuevas de Altamira principalmente, bueno, y las de todos los demás, entonces las cuevas francesas y las españolas, bien, y las de otros lados, el Cromañón, quiero decir, lo de Neandertal, por ejemplo. Entonces, si estos bultos corresponden a animales que llevan una conducta, lo que llaman la conducta, es una conducta que por tanto supone percepción del entorno, le supone engaño, posibilidad de inteligencia, rodeo, es decir, entonces al tratar con los animales no estamos tratando simplemente con cosas, ¿verdad? Estamos tratando con cosas muy parecidas a hombres, pero no son hombres, esa es la cuestión. Y esta paradoja de que los tratamos como hombres, pero no son hombres, esto parecía suficiente para, sobre ello, fundar una hipótesis sobre el origen de la religión. Bueno, pues estos númenes, ¿verdad?, pues podrían ser el elemento pues no humano, pero al mismo tiempo real, sobre el que podría haber fundado la religión. Entonces la teoría pues seguía así. Entonces habría una primera religión primaria
en donde los números eran reales, eran, pues qué sé yo, el tigre de dientes de sable, el oso, como además resulta que los primeros enterramientos, que eran uno de los argumentos principales de la religiosidad humana, el hombre es social religioso porque es el único que entierra a los animales. Esta es una tesis que estaba muy extendida y que aquí en Oviedo la defendía Cruzafón, que era catedrático de antropología, de paleontología en la Facultad de Medicina, que además era un hombre de mucho prestigio, era el traductor de Teilhard de Chardin y había hecho descubrimientos paleontológicos muy importantes. Pues este, que era muy cristiano, muy católico, sostenía la tesis de que el hombre era un animal superior, ¿verdad?, con espíritu religioso, porque enterraba a los animales, enterraba a los hombres. Y yo recuerdo cuando le dije, bueno, pero resulta que los enterramientos más antiguos que se conocen son de osos, en las cuevas de Rochefort, en Suiza, en San Galo. Son enterramientos de osos. Y entonces resulta que el hombre entierra a los osos, no. Y además el hecho de enterrar a los osos tampoco es ningún rasgo de religión, porque muchas veces los entierran para que no vuelan o simplemente para que no se rebelen contra ellos, de manera que tampoco es ningún signo de... No. Bueno, total, que la idea de que los animales podían ser unos bultos con los cuales, que sin ser humanos, los hombres mantenían relaciones totalmente extrañas cada vez más, aquello pudo ser el origen de la religión primaria, acreditado por las cuevas, y naturalmente este tipo de religión se habría ido disolviendo o desapareciendo precisamente con la domesticación de los animales. Ya que los animales y otras cosas, claro, la domesticación ha sido un mecanismo esencial. Una vez que ya los animales han sido controlados por los hombres, ya pierden ese prestigio luminoso y se convierten en otras cosas, o bien se encierran en los templos. Y hay un texto de Celso, precisamente, que cita muchas veces, que era muy ilustrativo a este respecto. Dice: yo voy a Egipto, que es la tierra de la religión, para ver si consigo entrar en los templos y ver lo que me dicen los sacerdotes egipcios. Y cuando entro al templo, al Santa Santorum, ¿verdad?, entonces me encuentro que allí no hay más que gatos y perros y demás, ¿verdad? No. Entonces la sorpresa que encuentra este hombre, que llega allí y dice: pues lo que están dando son animales, y el hueapis y demás. Entonces en la Biblia hay multitud de testimonios de este culto zoolátrico, ¿verdad? Bien. Y entonces la religión secundaria, ¿qué ocurre? Pues que los dioses que se adoran, ya los númenes, son un trasunto de estos animales reales que se transportan hasta los cielos, el zodiaco, que todavía lo vemos hoy, o bien que se transfiere a los hombres, pero a título de dominadores de los animales, el caso de Cibeles, la Ponia Cerón. Es decir, que el hombre se hace Dios precisamente porque ha recogido las virtudes del animal, precisamente, que esto se ve sobre todo en la religión egipcia. Es decir, la religión egipcia y en otras muchas, ¿no?, donde los hombres se divinizan porque se han hecho animales, precisamente. Pero ya empieza una religión humana, Y luego la tercera fase empezaría con la filosofía griega, con lo cual, y la filosofía griega se había distinguido sobre todo por haber hecho la crítica a la religión primaria y a la secundaria. Es decir, que esto permitía al mismo tiempo dar una explicación de la filosofía griega que si no, no tenía explicación. Es decir, la verdadera importancia en la historia de la humanidad de la filosofía griega habría sido, al margen de las otras resultados que hubiera podido obtener en el orden del conocimiento, el principal resultado habría sido que los filósofos griegos, empezando por Genófanes, los Eléatas, y Parménides, y Tales de Mileto, bueno, y no digamos Anaxágoras y todo lo demás, ¿verdad?, y Aristóteles, habría sido la crítica a la religión primaria y secundaria. O sea, los filósofos griegos habrían sido los primeros de monotema que habían dicho: es completamente absurdo que estéis adorando a los animales, ¿verdad?, o a los mitos. Aquellas famosas frases de Genófanes: si los etíopes los etíopes adoran a dioses negros
y los tracios a dioses rubios, y con ojos azules. Es decir, la idea de que el antropomorfismo es indigno del hombre, es la idea de los griegos, el antropomorfismo porque el hombre domina a los animales, ya los ha dominado, los mitos de Hércules, de Orfeo, etcétera, los ha dominado, y luego y todo el antropomorfismo y el zoomorfismo. Y entonces es cuando aparece una idea de un dios que ya es incorpóreo, que es impersonal, que ya no tiene cuerpo, que es espíritu puro, que es el dios de Aristóteles, sobre todo. Es el dios de Aristóteles que se inventa Dios, además. La idea de Dios monoteísta es la de Aristóteles, o presente de Parménides. Entonces la filosofía griega aparece así, como una fase de la religión terciaria que naturalmente no traspasa el horizonte de la academia y del liceo, porque vete con esas teorías de Aristóteles. Entonces las religiones terciarias de hecho sería una mezcla de estas religiones ya terciarias filosóficas, religión filosófica, y luego pues residuos abundantes de religiones secundarias que las religiones ya históricas, digamos, las religiones del libro. Pero entonces desde este punto de vista del animal divino, y aquí venimos ya a lo que vamos a hacer un esbozo y seguimos los días. Entonces lo que quedaba, simplemente por omisión, porque en el animal divino no se dice nada de esto, se dice después en las cuestiones condivetales, no me acuerdo, 3 años después, o 4 años. Lo que quedaba, parecía que lo que se quería decir allí es que la religión, los valores religiosos, por decirlo así, inundaban absolutamente todo el espacio antropológico que no fuera el de la ciencia o de la filosofía o de la técnica. El hombre tendría varias actividades. Uno de ellos, pues, el arte y la técnica, las bellas artes y las artes prácticas, ¿verdad? Arquitectura, la arquitectura está entre medias, la ingeniería, etcétera, y luego estaría la ciencia, claro, la ciencia, y luego estaría la filosofía y todo. Quitando eso, que es la idea de la ilustración, pues todo lo demás es ya pura superstición, y eso era la religión. Bien. Y por tanto, bajo la perspectiva de la religión, tal como se trataba el animal divino, pues entraba todo. Bien, yo en las cuestiones condivetales, una de las cuestiones, no me acuerdo cuál es, que se titulaba Reivindicación del fetichismo, yo intenté introducir otro componente que no era religioso, pero que tampoco era ni científico, ni técnico, ni artístico, en principio, aunque figuraba como arte. Esto fue sencillamente el resultado de una visita a Reina Sofía en Madrid, una vez que hacía una exposición de Miró, donde había masas de escolares allí, y profesores y de gente, era una exposición que fue un terremoto, había aquí, no creo, era por los años 90 por ahí. O antes, años 500, era una exposición de Miró, pero esas masas, tú acabas de hacer Reina Sofía, de convertirlo de la Facultad de San Carlos en un museo, ¿no? Y entonces era una sorpresa, también era sorprendente de ver la gente. Estaba allí como en misa, no decía una palabra, todos con libretas, los escolares ahí tomando notas, quedaban así, totalmente aterrorizados, no sabían lo que era, y apuntaban, porque no dejaban sacar fotografías y esto, y aquí era una cosa rarísima. Y bueno, ¿esto qué es? Esto es religión, decía los que vinieron. Esto es una forma de religión. No, hombre, religión no es, esto es religión. Nadie cree que esto sea sagrado o divino. Esto de Miró no es. Además había cosas realmente, una bicicleta y cosas de ese tipo, o una rueda. Eso no es divino, eso es otra cosa diferente. O la Guernica. La Guernica, claro, eso no es divino, es otra cosa distinta. Entonces, no, lo de llamarle divino o religioso, esto es una metáfora que no. Y entonces digo, bueno, esto es un fetiche, esto es un fetiche, eso ya tiene más sentido. Entonces el fetiche ya no es religioso, es otra cosa distinta. Bueno, y entonces a raíz de esto es cuando vino esta ampliación
de lo sagrado, porque claro, lo sagrado se identificaba con lo religioso, el sacrum era lo religioso, lo sagrado es, por antonomasia, lo religioso. El que es religioso es sagrado, y lo que es sagrado es religioso. Bueno, pero resulta que esa es una identificación que hacemos nosotros ahora, a través de nuestra tradición cultural, lo sagrado es religioso, pero el sacrum en latín no es lo religioso, ¿no? Esa es la cuestión. Es decir, que había base suficiente filológica y lingüística para disociar la identificación de la religión con lo sagrado. La religión entendida como trato con entidades no humanas pero personales, o personoides, o como se quiera llamar, o raciomorfas. ¿Entendido? Digo para dar un cierto rigor a los conceptos, porque si no resulta, es que si no actuamos así, resulta inmediatamente pues lo que es muy común. Yo me acuerdo de un debate que tuve con la mano de Miguel, bueno, ahora ya somos muy amigos, pero un debate que tuve porque decía que el marxismo era una religión. Y bueno, pero ¿por qué dices que el marxismo es una religión? Sí, porque es lo mismo que una religión, porque las reuniones de la tercera internacional, la segunda, son como la del concilio de Nicea y demás. Y porque la iglesia, los templos ahora son los bancos y esas cosas, y es una religión. Y bueno, pero eso es un error total. Una cosa es que haya un cuerpo social, ¿verdad?, que se comporte de un modo parecido entre los políticos y el clero o los fieles, de un modo parecido, y otra cosa es que el contenido y la orientación de esas masas sea la misma, totalmente distinta. Bueno, esto está tan extendido que prácticamente, bueno, yo ya me cansé ya de polemizar, porque era imposible. Esto lo he visto en congresos, en libros constantemente, ¿no? El marxismo es una religión. Bueno, de Berdeyev, bueno, ya eso totalmente extendido, eso está ya, es lo mismo. ¿Qué más dar? Me acuerdo una ponencia, un congreso que hubo aquí sobre religión, de uno que era de Zaragoza, no me acuerdo cómo era, donde defendía que los templos eran las iglesias de hoy día, y hacía comparaciones del templo con la iglesia. El templo es la catedral y demás. Hay aquí un profesor de antropología que habla de una religión, una religiosidad y muchas religiones, y mete en las casillas pues al islamismo, al marxismo, a todo, a Avelino de la Piedra, y además bueno, sí, las muy diosas, típico, la diosa razón, los símbolos, la cruz, la media luna, la el martillo. Muy bien, el de la piedra, sí, muy propio. Sí, siempre recomendará en sus clases que lleváramos al Instituto Fe y Secularidad a pedir libros. Ya. Entonces se debería tener perfectamente. Es una ideología completamente esto. Yo creo que es una ideología porque es confundir todo. Históricamente no sirve para nada más que para confundir, y entonces con el intento de por lo menos de mantener unas ideas claras en principio, aunque luego se oscurecieran al aplicarlas, ¿no? Russell también lo decía. ¿Quién? Russell. Sí, bueno, también sí, por eso, es un brocha gorda, yo creo que es brocha gorda, sencillamente. Yo me acuerdo del libro de la Piedra, que salió que ahora, porque es que me chocó tanto. Yo lo leí entero porque me gustó esa idea que me parecía chocante. Identificar al marxismo así como una religión. Sí, bueno, me parece lo del marxismo como religión, eso viene de Berdeyev, que yo conozco, pero luego ya es una cosa tan generalizada, por economistas, por todo el mundo. Es una religión, ya está, con eso ya está resuelto. Este politólogo vasco que escribió La religión política, hablando de la Revolución Francesa. Sí, bueno, hay... El Orza, sí, también el Orza, sí. Es que hay otro que está en la Universidad de San Sebastián, que se dedica a hermenéutica, que no me acuerdo cómo se llama. ¿No te acuerdas cuál es? Osés, lo mismo. El Osés, lo mismo. Es decir, eso ya es nada, es todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. A mí ya me da pereza. Ahora, sin embargo, es una cosa, y esto viene probablemente, claro, en el caso de la piedra él es cura, ahí no entra la diagnóstica que iba a hacer yo. Quiero decir que esto, en el caso de Russell sí se aplica, pero esto puede ser por contagio de Russell. En el caso de Russell y otros, viene a ser que partiendo de una actitud ilustrada, ¿verdad? Es decir, la religión es simplemente producto del opio del pueblo y demás, toda una serie de supercherías, de patrañas, ¿verdad?
pues entonces todo lo que es patraña es religión, sea marxismo, sea tal, y patrañas que mueven a la gente y demás, pues todo es religión. ¿Qué mal? Es toda la religión, por la religión de la patraña. En el fondo es la idea ilustrada de la religión. La religión es una patraña que mueve al pueblo, y entonces que más me da bien el marxismo que la Iglesia Católica, son todo patrañas. Yo creo que esa idea, pero eso a mí me parece que es brocha gorda completamente, porque eso supone la teoría sacerdotal de la religión, y eso es muy serio suponerlo. Y me parece que es un modo de tratamiento muy terrorista para los creyentes. Está saliendo, ¿verdad?, decir que todo eso es religión, pero realmente es totalmente incorrecto. Además, no se corresponde con las realidades historiográficas de lo que es la religión y la historia de la política, es decir, que son cosas distintas. Y supone, a mi juicio, una confusión total. Bueno, total, que la idea, ya terminamos ya para seguir otro día. La idea era, partiendo del hecho de que lo sacrum, hay acepciones de lo sagrado que no es religión. Por ejemplo, lo sacro es muchas veces, lo sagrado es muchas veces pues algo que es maligno, que es muy grande, pero que no, el océano, Sacer Oceanus, el océano sagrado, ¿verdad? Lo sagrado es algo que, lo sagrado es también lo mágico, puede ser también mágico, ¿eh? Es decir, que lo sagrado no se identifica con la religión como relación personal, como religación personal, que es la idea de la religión que manteníamos, que está dentro de la tradición católica además, que tiene esa ventaja. La idea de religión como relación con otra persona no humana, esa es la idea tradicional de religión. La idea católica de religión es esa. La religión es la definición del catecismo. La religión es la relación del hombre con Dios. Relaciones del hombre con Dios. Sí, relaciones de una persona con otra persona. La persona humana con las personas divinas, no humanas. Claro, para esto hay que ser teísta. Si no eres teísta, entonces las personas divinas desaparecen. Pero tiene que haber otras personas que no sean divinas en el sentido teológico, sino que sean personoides o raciomorfas. Y esas personas que no son divinas, o bien son los extraterrestres, que es la religión de nuestros días también, son extraterrestres, que son los demones, o son los animales, o las dos cosas se valen, ¿verdad? Como la tecnología que hemos utilizado últimamente, animales lineanos o no lineanos, porque los extraterrestres, los demonios, en toda la tradición griega eran animales, es decir, que eran etéreos o de muchas clases, ¿verdad? Pero eran animales, no eran espíritus, que es una idea ya cristiana. Es decir, los demones de cada Platón, etcétera, son animales, son los neoplatónicos, y luego los cristianos, claro, San Agustín se ve muy bien en la Ciudad de Dios, como los ángeles ya son sucesores de los demonios, pero ya espíritus puros, ¿verdad? Y entonces, esos espíritus puros y los demonios, que llamamos el demonio, es el ángel malo, pero sigue siendo espíritu puro. Pero los demones eran, pues, extraterrestres, vivían en el mundo sublunar, pero también en la Tierra, ¿no? Había muchas clases de demonios, bien. Y entonces la idea de los demonios, en contraposición con los animales, pues como son todos animales, pues animales lineanos y no lineanos. Esa es la religión que llamamos. Total, que lo sagrado cubría, esto hay que hacer una demostración más minuciosa, pero vamos, medidas generales. Lo sagrado cubría a cosas que no son religiosas, aunque también las religiosas son sagradas. Y había tres ideas que están totalmente mezcladas, bueno, y confundidas y entremezcladas. La idea de lo santo, la santidad, que es el título del libro famoso de Gessen, Los valores de lo santo, un libro que hizo ruido en los años 40, ¿no? Que era un cura católico austriaco. Los valores de lo santo. Allí lo santo es, según Gessen, es el origen de la religión, la vivencia de lo santo. Y lo santo es Dios
pero como Cristo, como hombre. Es Dios y hombre a la vez. Y claro, su perspectiva es muy clara porque va buscando textos religiosos, y entonces va viendo lo santo en los sitios más diversos, y entonces lo santo es un valor, un tipo de valores especiales que no son ni estéticos, ni económicos, ni técnicos, sino que son unos valores especiales de carácter personal, eso sí, de carácter personal, que él describe fenomenológicamente, es un discípulo de Husserl, muy bien, los valores de lo santo. Pero claro, lo santo es Dios, a Dios se llama santo, 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 ¿verdad? Y tú solo santus, se dice en el credo, tú solo eres santo. Con lo cual quiere decir, al mismo tiempo, en el credo que fuera de Dios no hay ningún santo, lo cual implica también un principio en contra del poder político. El jefe, el emperador, no es santo, ¿verdad? Solo es santo Dios, o sea que es un modo de desacralizar al emperador, ¿bien? Por parte de los judíos y demás. Ahora, los santos en la tradición cristiana, los santos son los santos. San Matías, San Ceferino y y los santos, el día de todos los santos. Los santos son los santos. Es decir, que en la tradición nuestra los santos son personas humanas, que están en las proximidades de Dios, pero los santos son hombres. Los santos son hombres, obviamente. Y entonces los santos se diferencian naturalmente de los númenes animales. Y entonces decir que Cristo es santo, pues no se dice tampoco que es santo. Cristo es Dios, para un cristiano, O es un impostor o es Dios, pero santo no. ¿Por qué? Porque en nuestra tecnología, santo, no nos basta ir al diccionario de la academia, santo es un hombre que ha sido elevado a los altares. Y claro, ya por ampliación, santos son también pues todos los héroes griegos, ¿verdad? Que han sido el ebemedismo, ¿verdad? Todo lo que el ebemedismo fue una teoría de un tal Ebémero, un griego, que sostuvo que los dioses son hombres divinizados, hombres que por sus méritos, al morir, han sido divinizados. Y cita a Zeus, cita a Orfeo, etc., ¿no? Y hombres que fueron divinizados. Estos hombres divinizados serían santos, en la teología cristiana son santos. Y luego, como también se sabe, muchos de los santos cristianos fueron héroes griegos, pues Neptuno y San Pedro, el dios del mar y esas cosas, ¿no? Constantemente ahí hubo una transformación de los dioses griegos en santos cristianos, no en dioses cristianos. Entonces se ve claramente que no hay ningún misterio en esa transformación. Pero vamos, que a mí me pareció que era suficiente la tradición cristiana para llamar santos y especializar el nombre para referirse a hombres santificados. Y entonces quedaban los fetiches por otro lado. De manera que entonces, y los tres, tanto los númenes, lineanos o no lineanos, los númenes, como los fetiches, que no eran personales, que eran cosas. Claro, porque fetiche es un concepto muy reciente, inventado por el famoso presidente de Broses, ¿no? Presidente del Parlamento, que es un ilustrado del siglo XVIII que escribió un libro famosísimo titulado, ya no me acuerdo cómo era, sobre el culto a los dioses fetiches o comparación entre las religiones de actual Nigricia y del Antiguo Egipto. Entonces lo que Broses advierte es las cosas que traían los portugueses. Feiticho es una palabra portuguesa. Feticho es algo fabricado, de facere, algo que está fabricado. Es una estatuilla fabricada por los hombres, es una estatuilla. Y entonces un fetiche es algo que han fabricado los hombres, una medalla, una estatuilla, un poste, ¿verdad? Eso es un fetiche, es una cosa impersonal y fabricada por los hombres. Y entonces lo que descubrió de Broses es que había muchos pueblos, la Nigricia actual, decía él, y el Antiguo Egipto, que según él adoraban a las propias cosas impersonales. Es decir, que el fetiche no era el alojamiento de un espíritu residente, ¿verdad? Como se pensaba, por ejemplo, se entraba así la idolatría, la de
la de Aarón, cuando el becerro de oro y demás, ¿no? Aunque es un caso de fetichismo. El becerro de oro era un becerro de oro, se puede interpretar como fetichismo. Pero, en todo caso, los fetiches no eran espíritus residentes allí en el fetiche, era que se adoraba al propio objeto. Claro, fetichismo es una palabra que aparece de ahí, que luego la tomó Marx al hablar del fetichismo de la mercancía. Pero Marx, con esta designación, lo que hacía era una metáfora de la cosificación de la mercancía y la adoración de esa mercancía, de la conversión en un objeto sagrado, no religioso, sino sagrado. Y luego Freud, y es el concepto psiquiátrico de que los psiquiatras hablan del fetichismo. Fetichismo es la proyección de impulsos eróticos no sobre la persona del ser amado, sino sobre una parte suya, sobre la nariz, la oreja, el pelo, el mechón de pelo, una parte del cuerpo, el vestido. Y entonces el fetichista es un enfermo psiquiátrico, el segundo grado que tenga, que tiene un mechón del pelo de la novia y empieza a ponerlo allí y lo adora y cosas de ese tipo, ¿no? Pues es un loco, un loco por no, que tiene una alteración. Ese es el concepto de fetichista de los psiquiatras. Y ese fetichismo, ese concepto, seguramente también que también viene de Freud, eso viene de la cosificación, es decir, que en lugar de amar a una persona, estás transfiriendo ese amor a una cosa, como es un trozo de pelo, un diente, lo que fuera, ¿no? Es decir, la idea de la cosificación está metida ahí. Pero es la idea originaria de Broses. Y entonces, claro, de ahí a pasar al fetichismo, al sabeísmo, que es lo que dice ya Augusto Comte también considero que la adoración de los astros, es lo que llaman el sabeísmo, pues era fetichismo porque los astros son impersonales. Entonces, como Aristóteles dijo que los astros eran dioses, pues que era un fetichista, pero claro, eso ya es una aberración, porque Aristóteles no adoraba a los astros, ya que eran dioses porque eran incorruptibles, porque eran eternos, ¿no? Pero nada más. Y entonces es decir, la divinidad de los astros de Aristóteles no tiene el sentido de la divinidad nuestra, era otra cosa diferente. Ya que eran eternos, evidentemente, y era bastante. Total, que entonces, como lo sagrado cubría estas tres áreas, y como estas tres áreas correspondían a los tres ejes del espacio antropológico, pues ahí venía los valores de lo sagrado, númenes, que era lo sagrado en el eje radial, en el eje angular, fetiches, lo sagrado en el eje radial, y santos, lo sagrado en el eje circular. Y entonces quedaba dentro del espacio antropológico, quedaba muy bien delimitados, por lo menos en concepto, esas teorías, con todas las dificultades luego, y luego de aquí resultaba pues toda unas posibilidades muy abundantes de investigación, porque entre estos valores de lo sagrado había una coinonía especial, es decir, que no estaban separados. Es decir, que los númenes no están separados de los fetiches, no están separados de los santos, está todo mezclado, ¿verdad?, constantemente. Y las fronteras no son siempre claras, aunque siempre habría una coinonía, en la mayor parte de las veces dialéctica, es decir, un antagonismo continuo entre unos y otros, un antagonismo, parecido a la coinonía de la biocenosis. Una biocenosis es una coinonía, una comunidad, así le llaman los biólogos, pero una comunidad que consiste en comerse unos a otros, ¿no? Como pasa en una comunidad vegetal. O sea, la biocenosis es una entidad biológica estacionaria, en principio viva. Por ejemplo, una biocenosis de 50 kilómetros cuadrados. Ahí está durante décadas y siglos. Un modelo de estado estacionario, pero ¿a base de qué? Pues de que ahí los animales se comen, de las biocenosis se comen unos a otros, de las plantas, etc. Pues los valores de los fetiches, los santos y los númenes conviven en coinonía, pero en antagonismo constante. Y entonces se abre un campo interesante de ver qué conflictos hay entre fetiches y santos, entre fetiches y númenes y santos, es decir, todas las combinaciones posibles. Y empiezas a recoger material histórico y nadie te aburre, ¿verdad? Porque es tan rico
Y luego hay épocas históricas o sociedades donde la coloración es sobre todo luminosa, otras fetichistas. Yo lo que sugería es que en nuestra época, bueno, ahora ya habría de corregir ya un poco el tiro, tal como están bien pues, las cosas, pero que en nuestra época no había perdido lo sagrado, sino que lo sagrado estaba en los fetiches, sobre todo, que éramos fetichistas sobre todo, porque los museos, los museos sí que son templos de los fetiches, los museos son fetiches todos. Basta ver a un museo, yo les invito a que vayan a un museo con esa perspectiva y queda uno asombrado, porque la gente no se da cuenta, realmente es una actitud realmente distinta. Y claro, los fetiches, quizá el primer documento que yo he leído que pueda ser el primer caso de fetichismo es el culto a las piedras preciosas, claro que sigue vivo, los diamantes, porque si dices que tienen valor económico, pero ¿por qué lo tienen? ¿Por qué razón adoras tú a un trozo de carbono? Es decir, claro, ahora sí, ahora porque lo vale, pero el origen de esa adoración a un cristal de carbono, eso es fetichismo puro. Vamos a ver el control del fetichismo, precisamente. Ahí no se le adora por sus cualidades religiosas ni nada. Hombre, sí está la bola de cristal, pero no, el que queda fascinado ante un diamante es por el propio diamante, porque además pues si quieres hacerlo, estudian. Es un caso de fetichismo. Bueno, pues ha habido un descubrimiento, bueno, esto lo leí hace 15 o 20 años, en unas cuevas de la India atribuidas que habían sido habitadas por el pitecántropo, ¿sí? De 200.000 años. Esto es una noticia que yo leí en algún periódico, una revista de estas de paleontología, que la daban como cierta, pero yo no he vuelto a hablar de ella. La noticia era más o menos que hace 200.000 años o 150 años, en unos habitáculos de la India, habitados por pitecántropos, o por hombres parecidos a pitecántropos, habían encontrado una colección, un tesoro de diamantes, de piedras preciosas, que estaban allí coleccionados, estaban allí dos. Y claro, estaban allí coleccionados simplemente como fetiches, de ninguna manera podían ser utilizados para nada, tal como estaban allí. Entonces la única explicación era o que les había llamado la atención simplemente, o que eran objeto de una admiración, adoración, si se puede llamar así, fetichista, ¿no? Entonces sería el ejemplo, entonces el fetichismo sería más antiguo que la religión, por lo menos tan antiguo como la religión, ¿verdad? Serían paralelos, ¿verdad? La conducta esta de las urracas de robar, entre comillas, cosas brillantes y almacenarlas en el... Pues muy bien, sí, pues es muy bien, sí, podría ser también esto, podría ser una conducta etológica parecida, claro, que no tenía... Pero que eso se puede explicar de muchas maneras también. Se puede explicar por qué lo confundan con hilos de paja o si para hacer el nido, en fin, hay 40.000 explicaciones que se confundan ellas, yo qué sé. Sí, yo he visto deshacer un nido de urracas y había allí pues como trozos de cadenas de reloj, eso es, fichas sí. de tapar la cerveza, o sea, las tapas de cerveza, Sí. ahí almacenado, pero muchas, Claro, o sea, sí. 15 o... Sí, no, ya he oído esto, sí. Esto yo que sé la explicación etológica. Ahora sí, la comparación con el fetichismo es evidente, pero a mí me parece muy fuerte llamar fetichistas a las urracas. Seguramente tendría otra... Porque cuando hablamos de fetichismo, seguramente da una explicación etológica, por eso, de que confundan con alguna piedrecita que vale para hacer el nido, o que le llama la atención a cogerlas, que destaque con la teoría de la Gestalt, ¿no? Sobre el fondo, pues lo que percibes es la forma, que destaca sobre el fondo, y entonces se destaca más, y entonces la que la cojan para hacer el nido, yo qué sé. Pero el fetichismo, tal como se utiliza, parece que está vinculado a una actitud más bien contemplativa, es decir, que quedas fascinado ante un diamante, quedas fascinado, no sabes por qué, sin tampoco utilidad práctica en principio ninguno, simplemente quedas fascinado, por lo menos las descripciones que dan los psiquiatras. Un diamante fascina completamente al que lo ve, o un diamante o cosas parecidas, o la fascinación de una obra de Miró, que es completamente fascinado. La gente queda totalmente, no sabe qué decir. El asombro, que decía Aristóteles. El asombro, si tú le preguntas, bueno, ¿pero qué ves ahí? Yo no veo nada, es que... ¿No te das cuenta que esto es un camelo?
Y es que va a ser un cabello escrito, no lo entiende. ¿Y usted qué entiende? Ah, no, yo no entiendo nada, yo es que quedo fascinado. Es que la fascinación era por el mal de ojo. Ah, bueno, sí, también. Lo de- El mal de ojo, sí, lo de ¿cómo se llama? Lo de... ¿Eh? La cigua, pero el azabache lo mismo. Sí, que eso había muchas interpretaciones, porque el mal de ojo, la interpretación de ese de Fray Castañeda, no sé cuánto es Castañeda, y la de Santo Tomás, que son muy curiosas, porque son explicaciones que no son místicas, por decirlo así. Es decir, no me acuerdo Sí, son bien. de posesión, más bien. La de Santo Tomás es de tipo etológico. Las dos parten, no me haga mucho caso que estoy yo recordando cosas que me parece que están en el escepticismo. Me parece que está estudiando en el escepticismo. Vamos a ver si lo reconstruyo. La atribución ya no me atrevo tanto, pero bueno, la reconstrucción es esta. Se parte de que el mal de ojo no es nada místico, sino simplemente que el ojo envía partículas, en la tradición de siempre, de Platón, de Almen de Crotona, ¿no? El rayo nace del ojo, no viene del ojo. Y había dos teorías de la visión en la antigüedad. La del ojo comparado al agua, que refleja la de Aristóteles. En el ojo se reflejan como en el lago los objetos, entonces vemos los objetos en el ojo. Y la otra, el ojo es el fuego, es luz. Y entonces el ojo emite luz, ¿verdad? Y entonces, bien, esa es la teoría de Platón y la de Almeón de Crotona, es decir, que no eran teorías místicas, eran dos teorías más o menos bien. Y entonces, en esa teoría de Almeón de Crotona, y de los pitagóricos y de Platón, pues Santo Tomás sugiere que esas partículas de fuego limpio del ojo, pues pueden también salir partículas pues malas, partículas infecciosas, ¿verdad? Podridas, lo que sea, ¿no? Y entonces, que cuando el remedio que dan contra la cigua, contra el azabache, de bajar los ojos, de dejar de mirar a la cigua, que tampoco es señal de respeto o de catoblepas, ¿verdad? Sino simplemente de evitar que las partículas entren en tu ojo. O sea, que es una desviación de la mirada, es una cosa etológica. Y el otro dice sí, que el mal de ojo consiste en que te contagia, que te meten unas partículas ahí en el ojo y te contagia. O sea que en el fondo, y lo comparan con el perfume, igual que una persona despide perfume, que puede ser uno malo, pues el ojo despide también unos efluvios que pueden ser buenos o malos. Y entonces, claro, sería un modo de explicar el feticismo, ¿no? Objetos impersonales que producen esto. Pero al margen de esto, sea por lo que sea, la actitud del fetichista es de admiración. Es decir, no va a ir buscando cosas prácticas o talismanes o cosas prácticas, no es simplemente, no es utilizar la cigua para defenderse, el talismán o para atacar, sino simplemente que es una actitud contemplativa, quedas completamente contemplado, como hipnotizado, de un modo parecido a como las descripciones de religiosas, quedas como San Pablo, quedas completamente sobrecogido por la presencia de la deidad. Al margen de la utilidad, ¿no? Es que la actitud es de sobrecogimiento, es decir, donde el individuo queda enteramente como espectador puro, queda sobrecogido, en un caso y en otro, ¿no? Por el fetichismo y por otro. Y que tiene que ver mucho con la admiración, ¿no? Es la admiración, claro, que es una cosa admirable. Bueno, pues nada, seguimos con estos asuntos, ¿no? Un poco. El próximo día ¿Cuándo podéis? Martes, ¿cuándo es el acto? A las 7:30. ¿Cuándo es el mismo día? el miércoles a las 7:30. ¿Cuándo va? El avión sale a las 2. A las 2 después. Aquí mismo. Sí, aquí mismo. Hombre, ¿Lo contaste? ¿alguien anda por ahí? ¿Dónde estaba? En Atlanta, Estados Unidos. Ah, bueno, ya lo contaste. Por el avión, sí. Vaya vuelta. Está empezado, ¿eh? Está... Hombre, no es el que lo ha leído nadie, ¿no? Yo voy a ir por el 82. Está bien. A los 22 llegaste de México.